¿En qué punto en el primer cuadrante hace una línea con una ecuación, y igual 2x más 1 intersecta el círculo con radio 4 y centro, y nos piden rodear a 3 lugares decimales? Por lo tan gráfico, estamos buscando este punto de intersección aquí en el primer cuadrante. Vamos a echar un vistazo a la línea primero. Aviso como tiene un intercepto de 1, y desde aquí si subimos 2 unidades, y derecha 1 unidad todavía estamos en la misma línea, verificando que la pendiente es 2. Y mirando el círculo aviso como tiene un centro de y el radio es de 4 unidades. Así que vamos a comenzar determinando la ecuación del círculo y luego resuelve esto como un sistema de ecuaciones. Usando esta ecuación de un círculo porque el radio es 4 y el centro es h es 0 y k es 4. Lo que significa que la ecuación del círculo sería la cantidad x, 0 cuadrada o solo x cuadrada más. Otra vez, k es 4, tenemos la cantidad y 4 cuadrados igual r cuadrados que serían 4 cuadrados o 16. Ahora sabemos que la ecuación lineal es igual 2x más 1. Tan otra vez, vamos a resolver esto ahora como un sistema de ecuaciones y vamos a utilizar la sustitución. Aviso aquí igual 2x más 1 para hacer esta sustitución en la primera ecuación. Sustituiremos 2x más 1 aquí por y. Así que esto nos daría la ecuación x cuadrada más la cantidad 2x más 1. 4 cuadrada igual 16. Vamos adelante y simplifique esto. Abrimos x cuadrados más la cantidad 2x, esto sería 1, 4 Siemens, 3 cuadrados igual 16. Aviso ahora tenemos una ecuación con una variable. Ahora ampliamos esto, combinar como términos y resolver la ecuación. Así tenemos x cuadrado más la cantidad 2x. 3x la cantidad de 2x, 3 igual 16. Aquí tendremos 4 productos 1, 2, 3 y 4. Tenemos x cuadrados y luego más 4x cuadrados. El siguiente producto sería 6x, luego tenemos otro 6x eso, 12x y luego más 9. X cuadrado más 4x cuadrado sería 5x cuadrado y luego tenemos 12x más 9 igual 16. Tenemos una ecuación cuadrática, por lo que vamos a configurarlo a 0 y a ver si factores. Así que restaremos 16 en ambos lados, que nos daría 5x cuadrados, 12x. Y si resultamos 16 hexaneutones ambos lados que nos va a dar, 7 igual 0. Desafortunadamente, esto no es factorable. Así que ahora tendremos que resolver esto utilizando la fórmula cuádruple. Y tenga en cuenta que estamos buscando el punto en el primer cuadrante, así que estamos preocupados por la solución positiva de esta ecuación. Recuerde cuando utilice la fórmula cuadrática tenemos a igual 5, b igual menos 12 y c igual menos 7. Tenga en cuenta que nos piden redondear las coordenadas del punto de intersección a 3 lugares decimales. Vamos adelante y resuelve esto en la próxima diapositiva. Aquí está la fórmula cuadrática si necesitamos revisar. Tenemos x igual menos 12 más o, la raíz cuadrada de b cuadrada que es menos 12 cuadrada, 4x a que es 5x que es menos 7. Dividemos todo esto por 2x a o 2 por 5. Para tener x es igual a 12 más o, la raíz cuadrada de. Esto sería 144 más 140 que es 284 dividido por 10. Ahora no necesitamos simplificar esto porque estamos buscando un valor decimal redondeado a 3 lugares decimales. Pero estamos buscando el valor positivo de x en el primer cuadrante, lo que significa que estamos buscando la aproximación decimal para x es igual a 12 más la raíz cuadrada de 284 dividida por 10. Pero solo en caso de que eras curioso, 284 es igual a 4 por 71 para que sería 12 más o,
la raíz cuadrada de 4 por 71 dividido por 10. O 12 más o 2 raíz cuadrada 71 dividido por 10, y luego para simplificar esto podríamos rotarlo en dos fracciones separadas. 12/10 más o 2 raíz cuadrada 71 dividida por 10 que nos daría 6/5 más o raíz cuadrada 71 dividida por 5. Y, por supuesto, podríamos escribir esto como una sola fracción si quisiéramos. Pero de nuevo, por nuestros propósitos, solo estamos preocupados por la aproximación decimal de estos tres lugares decimales. Así que utilizamos una calculadora. Tenemos abrir la paréntesis para el numerador 12 más la raíz cuadrada 284. Paréntesis cerrada para la raíz cuadrada, otra para el numerador y luego dividida por 10. So x va a ser aproximadamente 2.885. Aviso como el cuarto lugar decimal es un 2 que indica que redondeamos. So x es aproximadamente 2.885. Todavía tenemos que encontrar el y coordinar a través. Sabemos que el punto de intersección en el primer cuadrante tiene una coordinación x que es aproximadamente 2.885. Y ahora para encontrar la coordinación, realizaremos la sustitución. Vamos adelante y utilice la ecuación lineal que era y igual 2x más 1 para encontrar la coordinación. Y tenemos y igual 2 por 2.885 más 1 que sale a y igual 6.770. Esto sería la coordinación y del punto de intersección. Y de nuevo, tenga en cuenta que estos se han redondeado a tres lugares decimales. Volver a nuestro gráfico. Esto parece verificar lo que vemos gráficamente. La coordinada x parece ser un poco más menos de 3, y la coordinada y parece ser menos de 7. Espero que encontraron esta explicación útil.